Bienvenidos a Heart of the Matter, donde el mormonismo se compara con el cristianismo bíblico. El programa se transmite desde Salt Lake City, Utah, el centro del mormonismo en los Estados Unidos. Es de formato vivo con llamadores de toda clase. El anfitrión Sean McCraney fue mormón por 40 años antes de dedicarse al Señor en la fe cristiana. Él ha servido en varias posiciones respetadas en la iglesia mormona. Su meta principal en este programa es ayudar a los mormones a desarrollar una relación salvadora con el Redentor Jesucristo. Para lograr esto, el programa examina las doctrinas, historia y evolución del mormonismo en comparación con el cristianismo bíblico. Hay más de 350 episodios abarcando varios temas claves. Por tanto amor que tenemos hacia nuestros amados familiares y amigos mormones, compartimos este mensaje con asertividad, esperando que les sirva para acercarse más al Señor Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, te amo, Señor. Gracias por todo. Por la oportunidad de estar al aire para hablar de tu palabra, para hablar de relaciones contigo, relaciones regenerativas contigo, cómo se relaciona con el cristianismo y el mormonismo en esta parte del país. Así que, Señor, oramos que tu Espíritu esté aquí, que me guíes a mí y a los llamadores que llamen, en el santo nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a hablar de manera informal esta noche sobre una verdad bíblica. ¿Dónde mora Dios? ¿Cuáles han sido algunos de sus hogares? Ahora, creo que Dios puede morar en cualquier lugar. Creo que está en todos lados. No soy panteísta, pero creo que Dios puede estar en cualquier lugar y en todas partes. Salmos 139:8 dice, si subiera yo a los cielos, ahí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, también estás ahí. Así que sabemos que Dios puede estar en todas partes, pero ha hecho algunos lugares muy específicos en su casa y la Biblia habla de aquellos y lo que significan y representan en relación con nosotros. El primer lugar que hizo en Adán y Eva los creó a su imagen. Génesis 1:27 dice, Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Así que cuando Dios dijo que hizo a Adán y Eva en su imagen, no hablaba de una representación física de ojos y oídos, porque hizo macho y hembra. Y Dios no es masculino ni femenino en el sentido de la corporalidad, pero les hizo a su imagen porque son seres tripartitos. Y eso significa los seres humanos, hombría, mujeres, hombres, los niños, todos son creados en tres partes. Somos creados con un cuerpo, creados con un espíritu y creados con alma. Dios creó a Adán y Eva de esta manera, a su imagen, y resonaba y vivía con ellos. Él se comunicaba con ellos a través de sus espíritus, porque sus espíritus estaban limpios y puros, mientras caminaban por el jardín, y se les dio un hermoso lugar para vivir, pero también se les dijo que no debían hacer cierta cosa, que no debían comer del árbol, y lo hicieron, y pecaron. Dios les dejó en ese momento, abandonó esa casa, porque esa casa fue profanada. Pero sin embargo, Adán continuó a vivir otros 700, 800, 900 años, no recuerdo cuántos eran. Así que no murió físicamente ahí, pero la muerte física fue llevada al mundo. Fue traída también la muerte espiritual. La muerte espiritual ocurre cuando Dios abandona el edificio, abandonó su casa, el hombre. Así que la humanidad es dejada cuando nace para operar su cuerpo y su alma. Nos convertimos en seres de alma. La palabra alma en griego es psuke. Comienza con las mismas letras de psiquiatría y vidente, psicólogo, físico, cualquier de esas palabras. Lo que significa es que se habla de la voluntad del hombre, el asiento de la emoción, habla sobre el corazón, se habla de nuestra manera de hacer las cosas. Y el alma es una parte muy diferente del cuerpo y de la experiencia humana que el espíritu, porque el espíritu es el lugar donde Dios habita. Ahora hay todo tipo de argumento teológico en cuanto a si el espíritu guía a un hombre o si un poco queda suficiente para que Dios resuene con él. Pero sabemos que el hombre opera antes de que se regenere en su alma y su cuerpo juntos. Así que este es el estado en que nos encontramos. Dios ha abandonado esa primera casa y dejó a Adán y Eva.
Si te preguntas si el cuerpo está realmente compuesto de un espíritu, un alma y un cuerpo, mira primero de Tesalonicenses 5:23. Pablo distingue entre los tres y dice, rezar a Dios todo tu espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible bajo la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo solía pensar que el alma y el espíritu eran los mismos, pero no lo son cosas muy diferentes y las palabras griegas para ellos dan evidencia de lo que son y que no son iguales. Así que somos dejados para operar por la sede de nuestra voluntad y nuestro corazón. En Jeremías dice que el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Así que la humanidad está operando en un corazón engañoso desde Adán. Entonces Dios encuentra otro lugar para vivir. Y Él hace esto en el Antiguo Testamento y lo llaman el tabernáculo. Y luego se convierte en un templo. Salomón hizo el primer templo y Dios habitaba ahí. Ahora lo interesante es que Dios hizo al hombre en tres partes en su imagen. También hizo su templo en tres partes. Había un patio exterior, un patio interior y un lugar santísimo en el corte interior, y es el único lugar que él entraba. El patio exterior era para los gentiles y podían ver el templo a partir de ahí, y la corte interna era donde estaba todo el trabajo y todos los diferentes ritos ceremoniales que se harían, y los sacerdotes harían ciertas cosas. Pero el lugar santísimo, una vez al año, el sacerdote santificado entraría a través del velo, una gran alfombra gruesa, muy grande, iría allí y se encontraría con Dios y le ofrecía sacrificios por el pueblo. Y eso fue una vez al año cuando este sumo sacerdote entraría en el lugar donde estaba Dios. Bueno, el lugar fue el segundo hogar de Dios. Ahí es donde Él habitaba. El templo es llamado muchas cosas. Se llama la casa de Jehová, se llama la casa de Dios de Jacob, mi casa de mi gloria, una casa de oración, una casa de sacrificio, una casa del santuario, una casa hermosa y sagrada, el monte sagrado. Se llama el último porque hay solo un lugar en la tierra en que el templo ha estado o que puede estar, y ese es en el monte Moría, en la cumbre del monte Moría, en el cumbre. Es donde se construyó el primer templo de Salomón. Es ahí donde se construirá el futuro templo, y ahí es donde estará el domo de la roca. No hay varios lugares para el templo, no hay muchos templos. Hay un templo que resuena a la verdad bíblica y es el monte Moría. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el templo como objeto completo corresponde totalmente a Jesucristo. Todo lo que Dios mandó a los hijos de Israel cuando construyeron este templo era una imagen o un tipo de Jesús, de las mesas y el arca y el pan y los encajes, el oro y el latón. Todo lo fue correlacionado específicamente al Jesús venidero, el Salvador, el Mesías, cuando vendría. El propósito del templo era dirigir a personas a ese entendimiento en aquel momento. El velo era una separación entre Dios y el hombre. Todo era simbólico, pero no tenemos tiempo para entrar en eso ahora. Quizá la próxima semana podemos hablar un poco más. Pero el templo era una segunda casa de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, el templo fue prácticamente desolado. Era todo menos una abominación. Jesús llamó a este templo el templo de Salomón o el templo de Herodes. Creo que tengo eso correcto. Lo llamó la casa de mi padre en las primeras partes del Evangelio. Dijo que no convirtieran a la casa de mi padre en un mercado. Más adelante dijo que esta es tu casa de desolación a los líderes religiosos. Así, al principio de su ministerio, dijo que la casa era la casa de su padre. Entonces, más adelante en su ministerio, dijo que esta es tu casa. Así que Dios se movió fuera del templo en ese punto y hora, y más o menos en la hora cuando el ministerio de Jesús comenzó a tomar efecto completo. ¿A dónde fue? Se mudó a su tercera casa, y esa fue Jesucristo. Otra vez, representante de tres partes. Un Dios tripartito. Adán era un hombre tripartito, el templo siendo un edificio tripartito, y Jesucristo como representante del Dios único de tres partes. Juan 1:1 dice, en el principio ya existía la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra. ¿Vale? Dios era la palabra. Juan 1:14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que Dios en su plenitud, la plenitud de Dios, las Escrituras dicen eso,
moraba en Jesucristo, en este templo, en este lugar sagrado, en este lugar perfecto, sin pecado, sin mácula. Dios mismo se alojó ahí y caminaba entre nosotros, y Él nos enseñó y nos mostró el camino. Sin pecado, perfecto, comunicaba con el Padre, porque hay tres partes en Dios, sí, pero fue Dios en total en Jesucristo cuando caminaba sobre la faz de... En el templo y en Adán, Dios abandonó esos lugares por causa del pecado. ¿Abandonó Dios permanentemente o abandonó a Jesús cuando estaba en la tierra por causa del pecado? Sí, absolutamente. No por causa del pecado de Jesús, sino por nosotros. Por eso Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios abandonó ese edificio también, que también fue a causa del pecado. Y Jesús siguió a sufrir por nuestros pecados, las mías, las tuyas, en este lugar, sin Dios, dejándolo por nosotros y para nosotros. El templo físico no es el lugar donde Dios habita ahora. Cuando Jesús murió, el velo del templo, esa gran alfombra gruesa, Vernon McGee dijo que tomarían 2 grandes equipos de bueyes y jalarían sobre esa alfombra para ver si rasgaría, y no. Apretarían en ambas direcciones, pero eso es lo grueso que era, que no rasgaba. Pero las Escrituras nos dicen que cuando Jesús murió, el velo fue rasgado en 2, desde la cima hasta el fondo, lo cual es significativo porque Dios dijo, no más de los templos, no más de los ritos y ordenanzas, no más de ese tipo de relación. Voy a vivir en una casa más. Voy a venir a vivir permanentemente en otra casa que no va a ser profanado, que es la casa, la cuarta casa de creyentes, y somos santificados por la fe en Jesucristo. Que Dios, cuando Él mora en nosotros por su Espíritu, no sale de nosotros porque nos hemos contaminado. Por la fe somos santificados y justificados a través de la sangre de Jesucristo, y está en nosotros donde mora ahora, la última casa de Dios. 1 Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. 1 Corintios 6:19. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? Y 6:16. Ustedes son templo del Dios viviente, y Dios lo ha dicho, habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hay 2 palabras interesantes en el griego para la palabra templo en el Nuevo Testamento. La primera es egiros, y esa significa un edificio físico, y esa palabra se relaciona con el templo físico, el templo de Salomón o Herodes, o cualquier de las veces que se refieren al lugar específico. Y esa palabra se utiliza cuando está refiriéndose a un lugar específico, pero cuando lees la palabra templo en el griego, más adelante en los escritos de Pablo, se usa otra palabra griega, que es neas. Y el neas es un lugar donde Dios habita dentro de ti. Es un significado diferente en el griego de la palabra templo. Así que cuando dice que sois un templo, habla de una morada, no es tanto una estructura física. Y eso es muy importante para entender cuando se trata del entendimiento de los templos y donde Dios habita hoy. ¿Son obsoletos los templos físicos? No. En 2 maneras muy distintas. Vamos a abrir las líneas telefónicas ahora si tienes algún comentario o pregunta. Pero de 2 maneras muy distintas, los templos no han desaparecido. Primero, la Biblia dice que en el templo judío, el de los hijos de Israel, se construirá otra vez. Y se construirá en el monte de Moría, que es el único lugar donde se construirá. Y por una razón muy específica, porque va a marcar el comienzo del anticristo, quien va a hacer todo tipo de cosas escatológicas que no mencionaremos, pero al final sabemos que el templo se reconstruirá ahí. Por segundo, la Biblia también afirma que los creyentes ahora conforman el templo físico. En forma espiritual,
Así que no solo individualmente tenemos a Dios morando en nuestro hogar, pero también hacemos un templo de los creyentes. Nuestros cuerpos son como las piedras encajadas perfectamente para crear un templo espiritual donde Dios mora colectivamente. Así tenemos una casa individual y una casa colectiva que Dios construye. Se puede leer en Efesios 2:19, voy a leerlo antes de terminar. 2:19. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo, también ustedes son edificados en unión con Él, para que ahí habite el Dios en el Espíritu. ¿Entiendes la idea bíblica de para qué eran los templos y para qué son ahora? Antes de ir a los teléfonos, deben saber que tú eres el templo de Dios y debes renacer espiritualmente. Operas por tu alma. Si no has renacido espiritualmente, por tu alma hay momentos de felicidad y momentos de alegría y momentos de tristeza y puedes tenerlos y pensar que estás caminando con Dios, pero hasta que has sido limpiado espiritualmente, Dios no reside en ti para ayudarte a entender sus caminos como persona espiritualmente regenerada. Como miembro del cuerpo de Cristo, entonces te convertirás en parte del templo de Dios y luego serás acomodado junto con otros creyentes que hacemos este maravilloso, hermoso edificio, este edificio espiritual que tanto quiere Dios aquí en la tierra. Los templos mormones no tienen absolutamente ninguna relación con el templo del antiguo Israel. Si tienes esa idea, y si eres mormón y crees que los templos son el mismo tipo de templo que tenían en el Antiguo Testamento, estás equivocado, estás muy incorrecto y engañado. Los templos mormones tienen un significado y significación muy diferente, y cuando impones la idea de que son iguales que el antiguo Israel, y cuando vas al templo, vas a un templo como hacían Josué o como Salomón o los demás que fueron al templo, estás totalmente equivocado. El vuelo fue rasgado en dos. Vamos a hablar más la próxima semana sobre el templo y el propósito de los templos mormones y lo que verdaderamente significan, ya que no son como el antiguo templo de Israel, sino algo completamente diferente. Vamos a ir a los teléfonos. Para más información sobre esta presentación, visítanos en mormonesparajesús.com o en Facebook, Mormones para Jesús.